Ahí vamos, chicas, ahí vamos. Ok, vamos esperando un poquito. Ahí está. ¿Sí se escucha, chicas? ¿Sí? Bueno, es que Sí, maestra. ya ve Sí. que les dije en la mañanita, como que va a fallar porque aquí en este salón no hay más que un wifi. Ay. Y si no, pues les comparto otro video para que lo vean. De hecho, tengo un video que les puse en de YouTube, los pueden ver. Espero que les sean de gran utilidad los videos para que vayan comprendiendo un poquito más acerca de esta temática, que está muy larga, entonces aquí está solamente muy resumida y están unos PDFs para que puedan leer también. Y bueno, continuando, yo les decía, el punto que comentaba cierto con la maestra, ¿no? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Somos los que estamos fallando? ¿Está fallando la familia? Porque nos dice aquí este punto, fíjense, ¿desde cuándo lo marcan? La autoridad siempre va a ser importante destacarlo en todos los contextos sociales. ¿Por qué? Porque hay una libertad, pero tiene que ser responsable de la libertad, como en el caso de que veíamos de Montessori. Pero también, si existe la indisciplina, pues empieza el caos y la violencia social. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Mucha violencia, mucho abandono escolar, muchos grupos organizados delincuentes, ¿no? Mucha drogadicción, mucho uso de armas, que estamos viendo en Estados Unidos, chicas. Curiosamente les voy a platicar lo que me dijeron el otro día, y yo decía, bueno, está muy bien de los migrantes, ¿no? Que vienen de Haití, que vienen de otro lado. Digo, está muy bien que busquen una oportunidad porque pues en su país no hay. Ustedes investigan, están, pero muy mal, hasta los cubanos ya andan, pero pues llorando, ¿no? De que no hay nada de, ni para comer bien, ni para tener la libertad de opinar, ya no hay democracia. Y de repente me dice esta persona, es que la verdad, deberían de mejor quedarse o irse a Afganistán o Irak, les irá mejor en Irak. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que en Irak? Ya ven cómo están en Irak y Afganistán. Estaban en guerra o hay conflictos guerrilleros, etcétera. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, pues porque simplemente se vienen de América del Sur, brincan a México. Hay muchos miles de desaparecidos migrantes que no llegan ni a la frontera, que se los llevan. Y luego brincar la frontera en el río Bravo, muchos muertos. Y luego van a Estados Unidos, y si llegar a Estados Unidos, ¿qué pasó con lo de la escuela? Por ser migrantes, ¿qué pasó? O sea, es lo que yo estaba y le dije, oye, eso es cierto. O sea, en un punto de vista dices, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está sucediendo? O sea, las personas migran por mejorar, pero como dice esta persona, algunos ni siquiera alcanzan a llegar ni a la frontera de México. Miles de desaparecidos, millones de desaparecidos hay. ¿Por qué? Porque se los llevan. Y luego de repente llegan a Estados Unidos y la misma, el racismo, todo lo que da. Entonces yo me pongo a pensar en ese punto que Roseu, en esta época también de la ilustración, pues vienen los migrantes, los inmigrantes que empieza, si leen un poquito de la historia de cómo empieza la Revolución Francesa, pues la gente pobre se va a Francia a trabajar, hace lo posible a trabajar para ganar un dinero y tener una mejor vida. Se van a las mejores naciones para tener un futuro, que es lo que siempre ha existido. Pero aquí él nos dice claramente, tiene que haber siempre una autoridad. Y tenemos que enseñar desde pequeños, a los chiquititos, desde niños, a respetar. Yo les decía a ustedes, del 2000 para acá yo vi muchos cambios muy feos. No sé si ustedes se han dado cuenta. Le gritan al maestro, le dicen de cosas al maestro, decía al compañero Sajid, veíamos la clase anterior que decía la compañera Aide, es que ya no puedes, o no puedes ni abrazar al niño porque no, ya es acoso. No puedes hablarle al niño porque ya, la maestra ya me insultó. No puedes hacer esto porque no. Yo entiendo que está bien que quiten la violencia, entiendo como les dice aquí Roseo, no violencia, no maltratos a los pequeños, lo entiendo, pero también el docente en dónde queda. Ya
Puedes demandar al maestro y lo pueden correr. Ya hay conflictos, si ustedes se dan cuenta, entre maestros, porque ni siquiera dentro de la institución educativa, yo me tocó ver horriblemente, yo decía, Dios de mi vida, pues pobre escuela, entre docentes peleándose con control escolar, peleándose con coordinación, peleándose con el director, o sea, todos contra todos, y los alumnos observando y decían, pues esta es la educación que nos están dando, este es el ejemplo. Yo decía, qué vergüenza. Pero ¿qué está pasando aquí? Nos dicen, la autoridad siempre va a estar ahí. Por eso siempre, si ustedes se dan cuenta, en las escuelas existen normativas o reglas institucionales. Por lo mismo, para tratar de regular. Pero si nos vamos un poquito a la reflexión, decimos, sí, cierto. El migrante quiere llegar a Estados Unidos y en Estados Unidos está horrible el racismo. En México, pues no nos quedamos atrás por los narcotraficantes, etcétera, que desaparecen gente inocente. Allá están en una pobreza extrema con un gobierno que no les da ni para comer ni para trabajar. Y es lo que yo decía, pues estaría mejor en Afganistán. Yo me quedé y dije, ah, caray, pues hay menos muertos. Si ustedes se fijan, hay menos muertos allá en el Medio Oriente que aquí en México, que en Estados Unidos. Yo me puse a investigar y dije, no puede ser si es cierto. Hay menos muertes. Que a lo mejor no hay posibilidad educativa, que a lo mejor no hay, sí, pero hay cosas que dices, ay, ¿qué está pasando con esta parte? Usted se pone a reflexionar y dice, Roseo habla acerca de ello desde 1700 y seguimos actualmente. Creo que de Guatemala a Guatepeor, ¿no? No hay educación ciudadana. Y también dice Epifania, dependiendo del contexto es el trato, exactamente. Ya no hay educación con valores, muchas faltas de respeto, es verdad. Y dice, apenas me estoy acostumbrando al modelo híbrido y es cómodo estar en casa comiendo chilaquiles, dice la compañera. Pues sí, pero también, por ejemplo, compañeros, esta parte de que decía, ya no hay respeto, yo les digo que yo lo vi mucho. Ah, pues voy a demandar al maestro, me gritó, lo voy a gritar. Ajá, un tejido social roto, dice Alfredo, exactamente. Y de repente ya es de que el alumno le falta respeto al maestro y antes no, era o me respetas al maestro o así te va a ir, mijita. Así. Y te portabas bien. Y la maestra te decía y te regañaba y tú, calladita la boca, no puedes decir nada. A lo mejor ya en la prepa sí levantas la mano y digo, profe, no me parece. Pero en la educación básica era de me callas, usted obedece al maestro, se comporta o vamos a ver cómo te voy a hacer que te comportes. Y ahorita, ay, no, pues ahí que el maestro, que me dice, ahí lo dejas a la puerta, de adentro para afuera, que el maestro se resuelva como pueda. Entonces, esta parte que es muy fea, es dolorosa, pero es la actualidad. Aquí Roseo no lo dice. Pestalozzi elogió a Roseo porque rompió las cadenas del espíritu y devolvió al niño a sí mismo y la educación a la naturaleza humana. Es lo que nos mencionaba. La naturaleza humana es cómo se va a desarrollar de acuerdo a sus etapas de desarrollo, que después Piaget lo hace más fijamente. Y esta parte del niño tiene que tener espíritu de niño, no espíritu de adulto, que también eso es una falla muy fuerte. Crecemos con la ideología de que, pues es que, ¿qué voy a hacer? Siempre me dirigieron en la escuela o no sé qué hacer de mi futuro porque pues nunca gocé de mi infancia. O sea, te meten en la adultez desde chiquitos, si se dan cuenta. Es cierto que a veces decimos, ay, pero es que a veces las mujeres ponen a lavar, a recoger. Sí, pero esa es otra cosa aparte. Te enseñan desde pequeñitos a que vayas aprendiendo a hacer tus cosas, que esa es aprendizaje o educación de casa, educación familiar. Pero en la escuela, aprender a comprenderlos y aprender también a saber respetar esta parte. Me fijo que los maestros flojos son llevados y los chiquillos no lo soportan porque les gusta que sean buena onda. Exactamente, compañero Epifania, ese punto también es muy importante. Lo que les decía, de repente, llego, me siento y pues, oigan, ¿no le va a dar clase? No, pues hay que hagan la copia y que peguen y que hagan. Y la educación para abajo. Y la apatía, como les decía, lo que tú tienes lo reflejas. Entonces, también esa parte. Pestalozzi procuró dejar la iniciativa de la libertad autónoma en los infantes a partir de la visión idealista de Rousseau. Lo que nos decía Pestalozzi, ¿se acuerdan? De educación elemental, la naturalista, que él podía aprender por sí mismo, y observara, que resonara, que tuviera la parte cognitiva de las cosas y poder poco a poco ir construyendo un conocimiento. Adoptó la noción del hombre natural, no corrompido, y en este sentido es difícil establecer una separación neta. Entonces, esta parte también es muy importante de cómo debemos de tener cuidado en la educación de los pequeñitos.
Afirmó el siguiente punto: la razón de la sola es la sola que nos permite conocer el bien y el mal. Lo que veíamos en el existencialismo, ¿se acuerdan? ¿Quién nos decía? El existencialismo, el neutro, el negativo y el positivo. ¿Se acuerdan? Que nos decía esta parte de que vas a conocer en tus crisis existenciales lo bueno que tienes y lo malo que tienes. ¿Qué es lo que le decía? ¿Alguien ha tenido una crisis existencial? Todos. ¿Y hemos aprendido de ellas? Claro que sí. Entonces, aquí él decía, el niño también tiene que entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, cuando vemos que se están golpeando o se dicen de cosas y decir, a ver, ¿te gustaría que otra persona viniera, te golpeara, que otra persona viniera, te arrebatara? O sea, con ejemplos de nada más hablando, porque si lo hacemos real, entonces sí vamos a tener un problema muy grande. Sentó las bases para una educación moral moderna y posteriormente que sean inculcadas en las costumbres a los niños, también muy importante. El niño se convierte en un sujeto moral, no solamente un objeto receptor de información. Moral, fíjense lo que nos dice aquí, que entendamos nuestros propios valores. El valor del amor, el valor de la honestidad, el valor de la sencillez, el respeto, el valor de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. A mí cuando me preguntan, cuando doy clases de ética profesional o valores, chicos, me dicen, oiga, maestra, para usted, ¿cuál es el valor más importante? Yo tengo dos valores muy importantes, no sé si ustedes los conozcan. El del respeto, que es el más común, que digo, si no hay respeto, pues imagínense cómo estar socialmente. Y la verdad, el segundo valor, la verdad. Aprender a decir la verdad. A veces duele decir la verdad, pero es mejor decirla. Y me dicen, ay, es que eso es más fuerte, eso es como para que tú puedas comprender un poquito más, lo razones tú misma o tú mismo, qué importancia tiene decir siempre la verdad y qué importancia tiene siempre tener el respeto dentro de tu escuela, fuera de tu escuela y dentro de tu casa. Entonces, es muy importante este punto que nos dice, la educación moral siempre va a estar presente, siempre, y sigue presente. El tercer punto, la democracia y educación, lo que yo les decía anteriormente, nos dice aquí, me fijo que dice, y eso de acuerdo a la norma es ese, ¿ok? Dice la compañera Epifania. Nos estamos leyendo los comentarios porque pues este internet como que a veces viene y a veces va. El tercero es la democracia y educación, lo que les decía. Y él defendió muchísimo esos principios democráticos, chicas, chicos, al ampararse sobre la soberanía popular y sobre todo las distintas formas de libertad e igualdad que, como lo hemos constatado anteriormente, constituyen los pilares de la democracia. Entonces, en esa época él dice, a ver, tiene que haber educación con democracia, nos decía Karl Marx, ¿recuerdan? El marxismo. Si no existe una democracia en tu educación, es un sistema que no va a funcionar. ¿Sale? No funciona. Tiene que existir democracia ante todo. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Dónde quieres estudiar? ¿Sale? ¿Dónde quieres trabajar? Lo que les decía, imagínense, trabajas, estudias donde el gobierno quiera, entonces, ¿qué vida vas a tener? Democracia de elección. Gracias a la democracia, ¿qué somos? Libres hasta de salir con quien queramos, comer lo que deseemos, lo que nos alcanza el bolsillo también, ¿por qué no? Pero esa libertad desde pequeñitos. La libertad de la democracia de que si yo voy a dibujar un dinosaurio azul, va a ser azul, porque para mí azul es mi color favorito. Desde ahí empieza esta parte. ¿Qué entendió Rousseau por la democracia? Tiene estos puntos vertientes. Primero, la asociación y soberanía popular. Que existiera la libertad en educación pobre, en educación popular, de elegir en qué quieres estudiar, de poder participar dentro de tu institución educativa, de poder hacer crecer a tu misma institución, a tu misma sociedad, ¿sale? La igualdad sociopolítica, ella la une. Que no haya distinciones de que no puedo tener igualdad porque soy pobre, o porque soy mujer, o porque ya soy adulta, o porque soy la maestra, no tengo oportunidad de participar. La igualdad sociopolítica, la libertad de ir a votar por quien deseemos, la libertad de poder reportar a un mal maestro, pero que sí sea real, ¿eh? Tampoco no vamos a decir como en el ejemplo que ya no cayó gordo a la maestra Ide y la voy a reportar. Que sí haya algo de que tengo esa libertad. Maestra Ide, fíjese que yo no traigo colores, pero tengo crayolas.
Perfecto, colorea, el chiste es colorear. La libertad sociopolítica, fíjense, desde pequeñito nos la vamos inculcando. Tercero, la justicia, que siempre exista la justicia, otro valor muy importante. Es que se están peleando Alfredo y Sajid y Pati, se están agarrando y tal la cosa. Y Alfredo y Sajid, como son hombres, pues no les voy a decir nada, pero a Pati sí la voy a castigar, porque Pati sí, entonces Pati va a decir, pues no es justicia. ¿Qué justicia hay? Entonces, desde chiquitos ahí los inculcamos a decir, esto se llama justicia y la vamos a implementar desde chiquitos hasta adultos. Ahora imagínense, no, ella me ganó el asiento, ¿no? Epifania me ganó el asiento del camión, nos vamos a agarrar por el asiento del camión y vamos a jalonear y el chofer llega y no, pues le vas a dejar el asiento a Patty porque ninguna de las dos, oye, pues entonces toda esa cuestión tan sencilla de la justicia es muy importante. Y la última es la apertura y la tolerancia, ¿sale? La apertura se refiere a abrir puertas a la educación, si estamos hablando de esta parte educativa. Soy pobre, pero tengo habilidades cognitivas, soy una persona inteligente, quiero seguir estudiando, tengo la apertura de estudiar donde yo pueda estudiar. Porque si hablamos económicamente, pues si fuera por mí, yo estuviera en la UNAM, ¿no? ¿Desde cuándo? Estuviera en el TEC de Monterrey y ahí, como dice el dicho, pues es la apertura, ¿no? Pero tengo la oportunidad de decir, ok, mi posibilidad de poder estudiar es la UDG o es esta escuela, pues voy a estudiar aquí, pero tengo esa oportunidad de seguir estudiando. Y la tolerancia también, que es otro valor que decimos, ay, Dios mío, a veces decimos, ¿eres tolerable? En un test psicológico, ¿no? ¿Eres tolerable del 1 al 10? Y tú dices, depende de la situación, pero la tolerancia ante todo, chicas, chicos, ¿sale? A veces sabemos que venimos de malas, ahorita tengo la tolerancia con el internet, ya el cerebro está así, ya por Dios con el internet, que está falle, pero tenemos que ser tolerables, ¿sale? Si va a haber una apertura en una universidad donde pues todos somos de la misma economía, tenemos que tener tolerancia cuando llega un compañero que tiene dinero, porque por ejemplo a mí me tocó, ¿no? Que éramos como de los más pobres y los ricos pues bien felices, pero tenía que haber tolerancia de, está participando y aporta sus puntos de vista aunque estén incorrectos, yo voy a tolerar los puntos de vista. Ya levantas tu manita y dices, bueno, yo creo que tal punto de vista, pero la tolerancia siempre, siempre, siempre. Ay, chicos, ese es un valor que de verdad mis respetos a quien sí lo lleva a cabo al 100%. Nos dice, dependiendo de un trato, de un rato, cada una en el asiento será mejor compartir. Exactamente, eso es un ejemplo. Pero de repente ya esos valores, chicas, lo que digamos, se están perdiendo muchísimo. Y aquí Roseo nos los marca otra vez. Aquí está la imagen del libro que él hizo, del Emilio de la Educación, de Jack Roseo, que fue un libro que les digo a ustedes, rompió la pedagogía violenta, satánica, digámoslo prácticamente, porque sí golpeaban y horriblemente, pues trataban muy mal a los niños desde chiquitos. Entonces él con este libro de Emilio de la Educación critica muchísimo la educación de aquella época y es cuando rompe con esa parte de la violencia. Al 100% no, porque acuérdense que todo aquí en México en el 50, 60, 70, 80 existe toda la violencia. Pero en aquella época sí empezó a alejar, a quitar esta parte de la violencia entre los niños. Y también sugiere que la democracia podría ser directa y fundada en los derechos naturales. La democracia desde pequeñitos, antes de la escuela. Tienes derecho a, ¿qué quieres comer de premio? ¿Hay un chocolate o hay unas palomitas? ¿Qué quieres de premio? Tienes democracia a elegir. Tienes democracia también, por ejemplo, ahorita que están como de electrónico, ¿no? Te pongo un horario, tú decides si tienes 2 horas, 3 horas, si ves televisión o juegas con la tablet. Nada más. Si vas a jugar con la tablet es 1 hora, si vas a ver la tele son 2 horas, pero tú decides cuál quieres más. Una democracia desde pequeñitos. Decía mi mamá, que puedan elegir la ropa que quieran ponerse, el vestido que se quieran poner, los zapatos que se quieran poner. Eso también es democracia, chicos, que desde pequeños te inculquen a hacer eso. La actual valoración de la participación directa ha revelado la pertinencia de esas observaciones y su vínculo a la educación, que es lo que veíamos, ¿no? Cuando de repente vienen los presidentes de las prepas, ¿quién va a ser el candidato a reina de la primavera? ¿O quién va a ser el candidato a esto? Bueno, también ahí hay una parte de la democracia, ¿ok? El Emilio de la Educación, les vuelvo a repetir, chicos, es un libro muy interesante en el que nos dice aquí, la tolerancia va de la empatía, es compañera. Este libro que nos marca, este autor, está muy interesante porque sí le da con todo a esa forma de educar, con violencia, con un maltrato, donde no hay tolerancia, donde no hay democracia.
Y él decía que era muy importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque la educación con violencia, ¿qué genera, chicos? Más violencia, ¿verdad? Genera más violencia en los niños. Y la parte donde no hay democracia y tolerancia, creo que nos decía, pues va a haber una sociedad muy corrompida. Y yo veo, quedo pensando en si se ponen a pensar, bueno, si pues estamos como estamos, ahora quitamos estos valores, quitamos esta autoridad, esta forma de educar, pues ¿cómo va a ser la sociedad? De lo peorcito. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan sobre Jacques Rousseau, chicas, chicos? No, maestra. ¿Todo bien? Muy bien. Dice, por la Todo falta bien. de tolerancia han surgido cada vez más humanos agresivos y más con violencia. Así es. Entonces, bueno, chicos, llevamos dos autores muy importantes. El primero fue Pestalozzi, obviamente viene como muy distorsionado el tiempo, primero va a ser Comenio, después Rousseau y el último Pestalozzi. Pero vemos que Rousseau le da las bases principales en cuanto a la educación elemental, a la naturalista, a Pestalozzi, en el desarrollo de los pequeños. Que nos decía también Pestalozzi, vamos respetando las etapas de desarrollo de los pequeños, no podemos ponerle ciertas cosas para aprender cuando su cognición aún no está perfectamente desarrollada o nos permita poder introducir dicha forma de enseñanza. Otro punto muy importante es la no violencia en la educación. Él rompe con esta parte de ya no quiero violencia en una educación. Ah, llegaste tarde, Alfredo. Órale, ahí le va a dar 3 con la tabla. Va a decir, ay, no, qué violencia. Esa era la violencia de antes. No vino a clases, voy a ir a buscar a Sajida a su casa y le voy a poner una paliza porque no vino a clases. O sea, era muy, muy, muy brutalmente, aunque nos dé risa, era horrible, chicos. O sea, imagínense, a ver, estás platicando ahí con Alfredo y Sajid, los 3 al piso y los pisaban o los golpeaban. O el típico de que te vas a quedar así como crucifijo parado todo el día. Ándale. Entonces, toda esa cuestión, él dice, no, porque el niño va a aprender. Y cuando ve los tratos, pues, ¿qué hacemos? Ya no vamos a la escuela. Que dices, no, para que me estén golpeando, mejor. Yo vine hiperactiva y me van a poner las chanclitas. Y, no, mejor ya no vengo. Pues, esa es la cuestión que Rousseau se dio cuenta, porque él sí fue maestro, acuérdense. Él sí fue pedagogo. Y él sí se daba cuenta cómo la educación popular y la educación de los ricos tenían una gran diferencia. Por eso decía, tiene que haber igualdad en la educación. Al pobre, pues, lo que vean, porque no hay cuadernos, no hay nada. Y al rico no, hasta libros y manuales, tocaba, pues es el rico, el paga. Al pobre, pues en el piso sentados, abajo de un árbol. Y el rico, no, ya viene el Cambridge, ya vieron el Oxford, ya vieron ahí el Harvard, las universidades gigantescas. Ah, el rico en palacios y el pobre en el piso. Entonces, esa cuestión es el que él dijo, porque él sí trabajó en ambos niveles, y dijo, no, tiene que haber una igualdad, una educación de igualdad para hombres y mujeres, para ricos y pobres, desde preescolar, bueno, desde primaria, porque vuelvo a repetir, no había preescolar, desde primaria hasta universidad. Y él empieza a meter estas ideas de la libertad, de decidir cómo quieres hacer tu dibujo. Porque también hasta eso, esto no es un gato, tenga sus chanclazos y tenga su reglazo en la mano. Jalón de patillas, no sé si alguno de ustedes escuchó eso, que también aquí todavía en los 80s hacían eso. Los jalaban de las patillas, ponían la mano y les daban reglazos. Los sociales hacían cosas, los quemaban. Cosas así horribles que este autor dice, no. Y créanme que cuando yo empecé a leer a este autor, también en la universidad, yo me quedé con la boca abierta y dije, Dios mío, Jacques Rousseau es de 1700 y tantos, y en México, 1980, 90, todavía me tocó menos 90 que el reglazo, seguimos con la violencia, ¿sale? Entonces esa cuestión me llamó muchísimo la atención como estudiante. Como docente, pues también ya tenemos que tener esas bases fundamentales. A ver, Aide, ¿qué ibas a decir, Aide? Sí, la verdad, sí, yo tuve una infancia, me tocó una maestra donde precisamente eran lo que ya está comentando de los reglazos. Si no llevabas la tarea, te pegaban en la mano. Si la compartías, igual te pegaban en la mano. Ella tenía una varita. Y mi papá comentó que él relativamente no pudo tener una profesión en el momento que él deseaba, precisamente porque mencionaba que como él era foráneo, no era de la ciudad, los de la UDG lo atacaban.
tenían que ser personas de aquí de la ciudad y si no los atacaban, que él le tocaba ver cómo en la prepa, cuando estaban en clases, si no era de la ciudad, cómo los golpeaban. A él le tocó decir que como no salió en la primera lista, él decía, yo voy a ir a clases presenciales aunque no esté en lista. Pues los maestros no aceptaban. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Si tú ni siquiera, es que yo quiero que sea estar oyente, es que yo quiero estudiar, pero no estás en mi lista porque tienes que estar aquí. O sea, tanto el maestro como los alumnos eran atacar, atacar, atacar. Y decía él cómo tanta violencia existía en los de la UDG. Decía que los golpeaban tanto, los ensangrentaban que hasta les pegaban en la cabeza y les aventaban aparte también piedras, que era una cosa horrible, muy fea. Entonces, sí, la verdad, ahorita se puede decir que sigue la violencia, quizás en otros extremos, quizás más, bueno, en lo personal, yo he notado que hay más intolerancia y hay más agresividad. Así es. Sí, sí es cierto, compañera. Pues a mí no me tocó el del borradorazo y el de las orejas de burro y el reglazo. Pero dicen que había, pues si se fijan, es lo que les digo, una reflexión que vemos, en esa época estamos hablando de 3 siglos más o menos, ¿no? 300 años, y seguía en México, y seguía, y seguía, y seguía. Y hasta el 2000 fue cuando les digo, cambiaron, o sea, sí se me hizo bien el cambio del modelo de que ya no violencia, pero también se me hizo muy mal el hecho de que el papel del docente se degradó, estamos muy degradados, muy mal. Y a veces yo sí soy sincera, a veces me dicen los alumnos, y ama su profesión, sí la amo, pero a veces me arrepiento cuando pasan cosas que ves o te suceden de que, ay, pero ¿por qué quise ser maestra? Como les decía, que mejor hubiera sido ingeniera o debería haber sido, porque el sueldo mal, el trato mal. Y luego aparte, pues como dices, compañera, el sindicato de maestros, pues una cochinada, le voy a decir la palabra, una cochinada, donde hay privilegios, donde pues el pobre no puede tener una plaza. Yo les digo porque a mí me pasó esa experiencia. Cuando yo quise hacer el examen de oposición hace más de 10 años, bueno, hace 10 años más o menos, sí, hace 10 años, en 2012, mi cédula todavía no salía, pero mi título ya estaba. Entonces, yo fui al sindicato porque me dieron el nombre, me dijeron, ve con el sindicato para ver qué onda. Fui porque ¿cómo se llama? ¿Donde llevan los papeles? No, el otro. Trompo mágico. No, no. ¿La DERCE o no? La DERCE. No sé si es la DERCE que te mandan a un cierto lugar para que te revisen tus papeles. Sí, es en DERCE. La DERCE. Ah, pues me dijo la de la DERCE. Pues tu título no vale, vete para allá. Y, o sea, bien, así bien sangrones a todos los de la UDG. Ya rompimos el vínculo con UDG, así que lárguense todos los de la UDG. Aquí no pueden entrar más que por un normalista o de paga. Y yo así, ¿qué? Y pues yo fui al sindicato, y el del sindicato me dijo, sí, es que ya rompimos el vínculo, que no sé qué, fue cuando se rompió como unos 4 años, que no puede ingresar nadie de la UDG. Y me dice claramente el del sindicato, ahí les va. ¿Te interesa una plaza en Guadalajara? Y yo, pues sí, sí quiero ir. Dame 200,000 pesos y te consigo donde tú quieras. Y quito al que esté ahí. Ya sea de maestro, ya sea de coordinador o directivo, al que quieras. 200,000 pesos, dámelos y te lo consigo. Y en eso me quedé, dije, ay, hablando de roceo, ¿no? De la injusticia y desigualdad. Yo fui clara y le dije, mire, con 200,000 pesos, yo pongo un negocio y me olvido de estar rogándole a ustedes. Y se me quedó viendo como que, no, pues es que aquí todo el mundo con dinero baila, con dinero consigue lo que quiere. Y fíjense, esta cuestión es lo que yo les digo, ¿qué tanta corrupción tenemos y qué tanta forma de tener a pseudo docentes en una aula por estas cuestiones? Las desigualdades siguen y van a seguir, chicas, siempre. Me dicen muchos en colegios, es que estás muy preparada, es que tú vas a venir a hacer las cosas diferentes. Como yo les digo, yo vengo a dar clases, yo busco dar clases, no busco corregir ni agarrar un puesto alto, yo vengo a dar clases. Pero el simple hecho de ver a un perfil que ya tiene algo de preparación, que conoce, que sabe realmente lo que está pasando en la educación, les da miedo. Mejor no, mejor ponemos al que no sabe a dar clases. Y me da risa porque es verdad, dices, ay, en un colegio hacen eso, en eso hacen en los colegios también. Entonces, bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar con Comenios. Va a ser un poco más larguito el de Comenios, pero es un autor que la verdad me gusta mucho cómo
Él en ese tiempo de 1600 empieza a crear grandes partes importantes de la educación. Él es el padre de la pedagogía moderna. Él es el padre de la didáctica educativa, de la didáctica que hacemos nosotros, juegos, libros. Él es el creador de los libros para escuela de texto gratuito. Y también es el primer reformador educativo. Él es el que da la base principal de una reforma educativa moderna. Entonces, para la próxima semana va a estar muy buena. Vamos a platicar acerca de este autor. Igual, ahí está un video que les puse de Roseo. Si gustan ver sus metodologías, su forma de trabajar, vienen algunos PDF. Léanlos para que vean qué diferencias tenemos o qué igualdades tenemos todavía de aquella época y hagan una mejor comprensión, como lo dice aquí, una mejor cognición acerca de la temática política y educativa. ¿Ok? Entonces, pues un gusto verlos. Cuídense mucho para que descansen unos 5 minutos. Nos vemos el próximo sábado, primero día, ¿verdad? Y que disfruten su semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bonito fin a todos. Igualmente, maestra. Se portan bien, ya Hasta luego, saben. maestra. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. A ustedes, bye.